La Cámara de Representantes de Estados Unidos destituye a su presidente, el republicano Kevin McCarthy, 9 meses después de su nombramiento. Una decisión histórica que aboca al país a la parálisis legislativa y deja al Congreso estadounidense sumido en el caos. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El republicano Kevin McCarthy es destituido como líder de la Cámara Baja de Estados Unidos por apoyarse en los demócratas para evitar el cierre administrativo de la administración Biden. La resolución fue introducida por el ultraconservador Matt Gaetz. Y en otros temas, Armenia aprobó unirse a la Corte Penal Internacional, organismo que acusa a Vladimir Putin de crímenes de guerra. El gobierno de Ereván dice que fue una decisión motivada por la agresión de Azerbaiyán. Moscú la califica de inamistosa. Alemania celebró este martes el Día de la Unidad, la fiesta nacional que conmemora la reunificación en 1990 y lo hace con un llamamiento por parte de las autoridades a superar las divisiones sociales en un momento de crisis y cambios. El presidente de la Cámara Baja estadounidense, el republicano Kevin McCarthy, ha sido destituido tras no superar una moción de censura iniciada por el ala derecha de su propio partido. La resolución en su contra, presentada por el ultraconservador Matt Gaetz, fue aprobada por 216 votos a favor y 210 en contra. McCarthy había desatado las iras de la facción más derechista de los republicanos al colaborar con los demócratas para sacar adelante una medida de financiación provisional para evitar así el cierre de gobierno. Esta es la primera vez que un presidente de la Cámara de Representantes es destituido por una moción de censura en la historia de Estados Unidos. Nos vamos ahora directamente a Washington. Ampliamos esta información con José Díaz Briceño. José, hacía más de un siglo que el Pleno no asistía a un proceso como este. Los compañeros de McCarthy votaron destituirlo como tercera autoridad del país. ¿Qué nos dice esto de la oposición republicana? Así es, una jornada histórica en Washington donde se mostró la profunda división que existe al interior del Partido Republicano, con distintas alas apoyando o negando el apoyo, en este caso, al ya expresidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy. Como bien se explicaba, Matt Gaetz, el promotor de esta moción de remoción del presidente de la Cámara Baja, aseguró que McCarthy había traicionado profundamente a los republicanos al, pues básicamente traicionar en algunas promesas que había hecho a principios del año cuando fue electo presidente y líder republicano. Se refería a cuestiones como aminorar la deuda del país, promover más medidas de control fronterizo, entre otras. Y sin embargo hay que decir que el propio McCarthy había tomado decisiones sumamente de derecha aquí en la Cámara de Representantes, y lo que muestra es una profunda insatisfacción en algunos distritos y dentro del Partido Republicano y sus votantes. En este momento aquí en Washington hay gran incertidumbre porque también los demócratas no tienen el poder de nominar un nuevo presidente. No se sabe qué ocurrirá en las próximas horas. Bueno, la decisión aboca a Estados Unidos a una parálisis legislativa sin precedentes, ¿no? Y deja al Capitolio sumido en el caos. ¿Qué sigue ahora? Actualmente ya en la última acción que tomó el Pleno de la Cámara Baja se eligió a un presidente pro tempore, un aliado del expresidente McCarthy, y sin embargo en estos momentos los comités de la Cámara y todo el trabajo legislativo está en pausa en lo que se elige justamente un nuevo presidente. Ya se barajan distintos nombres de los posibles sucesores de McCarthy, pero hay una alta posibilidad de que el propio Kevin McCarthy decida postularse una vez más, pero esto no garantiza que pueda ser elegido presidente, pues hay un grupo de al menos 20 republicanos que no lo pueden ver liderando este proceso legislativo una vez más. Esto abre preguntas sobre cuál será el rumbo de los republicanos y cuál será el rumbo legislativo en Washington, que tiene temas tan pendientes como el financiamiento del apoyo a Ucrania y el propio funcionamiento del gobierno, que en 45 días termina justamente el financiamiento temporal que tiene. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, en Washington.
Y nos vamos ahora rápidamente a Italia. Cerca de Venecia cayó un autobús de un puente. Las autoridades locales ofrecieron un primer balance provisional de al menos 21 fallecidos y otra veintena más de heridos. El accidente ocurrió luego de que el bus prendiera fuego, descarrilara por la autopista y cayera 10 metros al vacío. Aún se desconoce qué ocasionó este suceso. Entre las víctimas hay menores y personas de varias nacionalidades. Los equipos de emergencia aún se encuentran en el lugar del siniestro. El Parlamento de Armenia votó este martes a favor de adherirse a la Corte Penal Internacional, una medida que permitiría al país presentar demandas ante el organismo contra Azerbaiyán, con el que tiene un conflicto desde hace más de 3 décadas en torno al enclave de Nagorno-Karabaj y que ha sido apoyada por la Comisión Europea. Pero el deseo de unirse a ese órgano judicial desafía también a Rusia, pues da luz verde a un posible arresto en su territorio del presidente Vladimir Putin por supuestos crímenes de guerra en Ucrania. Esto ha enfurecido a Moscú, que califica la medida de paso inamistoso y culpa a Ereván de dañar los lazos con Rusia al abrazar a Occidente, incluida la acogida de tropas estadounidenses. El Kremlin solicitó a Armenia explicaciones y asegura que habrá consecuencias. Mientras tanto, sigue llegando refugiados a Armenia que huyen de Nagorno-Karabaj, más de 100.000 en la última semana. El periodista Santiago López González está en Kutaisi, Georgia, y desde allá nos comenta la situación. Santiago, desde tempranas horas de este martes o a tempranas horas de este martes estabas en Armenia y estuviste muy de cerca viendo la situación de los refugiados. ¿Cuál es la situación allá? Cuéntanos. Silvia, pues por lo menos en la ciudad de Goris, que es esta ciudad fronteriza, la encargada de haber recibido todo este flujo migratorio procedente de Nagorno-Karabaj, pues poco a poco comienza a llegar ya la normalidad. Veíamos imágenes a lo largo del día de hoy de esa plaza central de la ciudad de Goris, en donde estaban las carpas de las diferentes ONG y de la Cruz Roja de Armenia. Poco a poco las han ido desmontando. Continúa ayudando allí a algunos refugiados que permanecen en Goris, en el centro de acogida, en el centro cultural del centro de la ciudad, principalmente ancianos, personas con edad avanzada y que tienen algún tipo de discapacidad. La gran mayoría de los refugiados ya se han ido hacia otras poblaciones del país, principalmente a Yerevan, la capital. Bueno, el Parlamento de Armenia ratificó este martes su adhesión a la Corte Penal Internacional. El país reclama garantías jurídicas y de seguridad tras este último conflicto con Azerbaiyán. ¿Qué consecuencias tendrá eso para ese conflicto? Y además, ¿cómo va a afectar realmente la relación de Armenia con Rusia? Este es un paso importante que da Armenia de cara a lo que pueden ser los escenarios futuros de este conflicto. Armenia teme en un escenario futuro que Azerbaiyán intente entrar a su territorio en la parte sur del país para apoderarse del corredor que le permita conectar el enclave de Najicheván, que está desconectado del gran territorio de Azerbaiyán. Es una de las aspiraciones posibles y es lo que temen los armenios, y por eso se están blindando tanto en su soberanía de su territorio y a nivel legal. También para poderle dar un poco más de visibilidad a este conflicto a nivel internacional, van a llevar esas causas o esos crímenes que ellos consideran Azerbaiyán cometió a lo largo de este conflicto, para darle aún más visibilidad a nivel internacional. Hoy tuve la oportunidad de conversar con uno de los vicecancilleres o viceministro de Relaciones Exteriores de Armenia, y me comentaba que parte del plan también suma fortalecer las relaciones de Armenia con los países aliados, que incluyen a Francia, obviamente la Unión Europea, Estados Unidos y también a su vecino del sur, Irán. Muchísimas gracias, Santiago López González, por este análisis. Y Alemania celebra el aniversario de su reunificación. Han pasado 33 años ya desde que la Alemania Oriental y Occidental se transformaran oficialmente en un país. Pero 3 décadas después de la caída del muro, ¿qué tan unido está esta nación? Muchos alemanes creen que no hay tantos motivos para celebrar. Berlín, 3 de octubre de 1990, el día que las dos Alemanias, la comunista del Este y la capitalista del Oeste, volvieron a ser una. Han pasado 33 años y recién en pasado julio se equipararon las pensiones entre las dos Alemanias. Pero los germano-orientales todavía ganan menos y ocupan menos posiciones de poder que sus compatriotas occidentales. La unificación se ha completado, aunque no sea perfecta.
En las mentes y corazones de muchos alemanes, este y oeste se alejan de nuevo. Muchos alemanes del este se sienten olvidados, especialmente en pequeños pueblos como el que vivo yo. Se sienten invisibles, sienten que nadie toma en cuenta sus problemas. Una encuesta reciente arrojó que menos del 40% de los alemanes siente que las personas del este y oeste están más unidas que divididas. Pero atención, la percepción de unidad es notablemente más baja en Alemania Oriental. 75% cree que están más divididas. En 2019 la percepción de los alemanes era más optimista. Entonces el 51% decía que había más unidad. La pandemia, las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania, el alza de los costos de la energía, la inflación. El país ha tenido que enfrentar múltiples crisis. La mayoría de los alemanes del este dicen estar poco satisfechos o completamente insatisfechos con la democracia alemana. Una frustración que el Partido Populista de ultraderecha Alternativa para Alemania ha sabido capitalizar. Ha ganado caudal electoral en varios estados germano-orientales de cara a elecciones regionales claves en 2024. Para Carsten Schneider, las políticas públicas no bastan para resolver estas diferencias. El interés tiene que venir de la sociedad misma, el trato de la gente entre sí. Y creo que muchos alemanes del este a menudo se sienten menos valorados y tratados con condescendencia cuando no hay ninguna razón para ello. Mientras que el proceso de la unificación alemana hace tiempo que se completó, pareciera que la brecha psicológica entre este y oeste es un muro que aún está por derribar. Economía ahora con Rosa Casals. Rosa. ¿Qué tal, Silvia? Bueno, pronto habrá reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y en ese marco vamos a hablar ahora de unas cifras y es que el FMI aboga porque el sector privado asuma la mayor parte de la carga de la inversión en soluciones al cambio climático. Argumenta que de hacerlo los estados el endeudamiento público sería insostenible. Para financiar los 5 billones de dólares anuales necesarios para lograr descarbonizar el planeta antes de 2030, el FMI recomienda introducir o incrementar los impuestos a las emisiones y que el sector privado cubra el 80% de los costos. La financiación de la lucha contra el cambio climático será uno de los principales temas de las reuniones que el FMI y el Banco Mundial celebrarán la próxima semana en la ciudad marroquí de Marrakech. Vamos a analizar estas informaciones. Tiene más detalles nuestra compañera allá en Nueva York, Ana Nieto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con respecto a la urgencia de la acción climática, Ana, el FMI habla de trilema en vez de dilema para los estados. ¿A qué se refiere concretamente? Pues el FMI adopta esta palabra trilema para referirse al imperativo global al que nos vemos obligados a alcanzar los objetivos climáticos, la sostenibilidad fiscal y lo que es posible políticamente. Y es un trilema porque no se puede seguir en el camino en el que estamos ni acometer solamente acciones moderadas cuando en materia climática, como dijo el secretario general de la ONU hace unas semanas, estamos prácticamente a las puertas del infierno. El Estado no puede hacerlo todo porque es insostenible para las finanzas públicas y dejarlo todo en impuestos a las emisiones es políticamente imposible. Por eso el Fondo Monetario indica que el sector privado tiene que poner de su parte mucho más y de hecho casi todo, algo que se puede subsidiar vía créditos fiscales como está haciendo ahora en Estados Unidos vía el Inflation Reduction Act o como ha hecho China con subsidios directos. El fondo habla de un problema medioambiental global que requiere una responsabilidad colectiva y coordinada, con impuestos a las emisiones coordinados, con el fin de las barreras comerciales, con una ausencia de competencias en subsidios y con una arquitectura internacional para crear una financiación privada que permita que el sector privado sea parte de la solución del problema. Bueno, ahí parece que hay mucho trabajo por hacer, Ana. Otra de las llamadas de atención llega de los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania y el proceso de reformulación de la globalización tras la pandemia que ha creado, digamos, una fragmentación geoeconómica. ¿Cuáles son los riesgos aquí? Rosa, esto puede parecer muy grande, muy lejano, sonar muy teórico, el reforzamiento de los bloques frente a la globalización, pero el Fondo Monetario Internacional avisa que tiene efecto en lo que gastamos en el supermercado, en lo que podemos comprar en el supermercado y el precio de la transición energética de la que hablaba antes. El fondo ve las consecuencias de la guerra en Ucrania por la invasión rusa en los precios de las materias primas y los alimentos, porque algunos se mantienen elevados y otros son muy vulnerables a shocks, lo que puede disparar otra vez la inflación
inflación. Además, también ve cómo Estados Unidos está procurándose los minerales críticos que domina China para la transición energética. Dado la concentración de la oferta de las materias primas, tanto agrícolas como minerales, en muy pocos países, el Fondo Monetario vuelve a apostar por la cooperación multinacional. El Fondo Monetario dice que se necesitan políticas comerciales para que no se desestabilicen el momento delicado de la globalización, las amenazas a la seguridad alimentaria y el coste de la transición ecológica. Interesante lo que cuentas. Muchísimas gracias por el análisis, como siempre, Ana. Un saludo. Gracias. Y nos fijamos ahora en unos jóvenes emprendedores de Cuba con un interesante proyecto, con ayuda de la acuaponía, que combina la producción de cultivos sin suelo y la piscicultura. Buscan aumentar la producción de alimentos en la isla de manera sostenible, y esto en un momento de grave crisis económica y escasez de alimentos. Un brote que más tarde se convertirá en una lechuga, parte de un negocio que está creciendo en Cuba y que permite hoy producir comida en la propia isla. Nos dio la idea de empezar un proyecto donde estuviese vinculado principalmente la producción de alimentos. Y bueno, buscando en internet, comenzamos a estudiar y vimos esta opción de la acuaponía como algo muy rentable en estos momentos para el contexto cubano. Los desechos de los peces sirven como abono para los vegetales, los que crecen sin pesticidas ni fertilizantes adicionales. Todo natural y amigable con el medio ambiente. La producción de comida en la isla es algo fundamental. Cuba pasa por su peor crisis económica en 3 décadas. El país sufre la escasez de alimentos y tiene que importar casi la totalidad de su canasta básica. A eso se suma la devaluación del peso cubano y una inflación que, según pronósticos oficiales, este 2023 superará el 39% en comparación al año pasado. La empresa de Joel y José Antonio está aportando también al suministro alimentario de la isla, pero enfrentan obstáculos. Los sistemas acuapónicos son sistemas inicialmente muy costosos, porque llevan una tecnología que financieramente es costosa. En el contexto cubano se nos hace prácticamente muy difícil poder acceder a ese financiamiento. Cuba legalizó la pequeña y media empresa privada en 2021 y les permitió importar y recibir financiamiento extranjero. Pero la burocracia estatal hace todo más difícil. A eso se suma el embargo comercial impuesto por Estados Unidos, que fue extendido por la administración Biden hace solo unas semanas. Hacer transacciones y compras sigue siendo un desafío, uno que no desanima ni a Joel ni a José. Otros temas, la aerolínea estadounidense United Airlines anunció el martes el pedido firme de 110 nuevos aviones a Boeing y Airbus. Se trata de 50 Boeing 787-9 Dreamliner y 60 Airbus A321neo. Al precio de catálogo de los dos fabricantes, el total de la compra asciende a más de $22.000 millones. United también anunció que dejó abiertas nuevas opciones de compra de 90 aparatos a los dos fabricantes. Y vamos a ver cómo siguen las cuestiones políticas en España, Silvia. Bueno, para algunos complicadas, pero ya se verá. El rey de España, Felipe VI, ha designado este martes al primer ministro en funciones, el socialista Pedro Sánchez, como candidato a la investidura y su reelección en el cargo. Anteriormente, el conservador Alberto Núñez Feijóo no había logrado la mayoría parlamentaria suficiente para ser nombrado jefe del gobierno. Sánchez va a necesitar el apoyo de todas las fuerzas de izquierda y de los partidos nacionalistas del País Vasco, Cataluña y Galicia para lograr su objetivo. Tras aceptar el cargo o el encargo real, el líder socialista anunció que va a negociar con todos ellos y que dialogará incluso con el Partido Popular de Feijóo, pero rechazó todo contacto con la extrema derecha de Vox.
Y el más importante sínodo de obispos en la historia de la Iglesia comienza este miércoles para reflexionar precisamente sobre el futuro de la Iglesia Católica. Ese mismo día, el Papa Francisco publicará un nuevo texto sobre el cambio climático y la devastación del planeta causada por el hombre. En él culpa al consumismo, el individualismo y la búsqueda de crecimiento económico de exprimir el planeta hasta dejarlo seco. El documento, que actualiza su encíclica sobre el tema del 2015, plantea responsabilidades a los países ricos frente a los pobres. En el Sínodo del Vaticano se abordarán también temas candentes como la postura de la Iglesia ante los homosexuales, la ordenación sacerdotal femenina o el papel de los laicos, que podrían dar lugar a polémica entre los cardenales más conservadores y reticentes a toda reforma. Ampliamos esta información ahora con Darío Menor Torres en Roma. Darío, el sínodo y las reformas propuestas por Francisco han entusiasmado a los progresistas, pero ¿qué tanta libertad y poder tendrá el Papa Francisco para que se aprueben temas candentes como la postura de la Iglesia ante los homosexuales o la ordenación sacerdotal femenina? Saludos, Silvia. Pues eso es lo que nos preguntamos todos los que vamos a seguir esta asamblea sinodal, que va a durar durante 3 semanas en esta primera etapa, ya que recordemos que el año que viene, también en el mes de octubre, tendrá lugar la segunda parte de este sínodo sobre la sinodalidad, es decir, en el que la Iglesia de alguna manera trata de definir su futuro y que llega después de un largo proceso de consulta a los fieles, que ha sido durante más de 2 años. Se ponen sobre la meta, sobre el tapete, los temas más polémicos, como puede ser la ordenación sacerdotal femenina, también si seguirá siendo obligatorio el celibato para los sacerdotes o el papel que tienen que tener los laicos en la decisión, en la toma de decisión en las diócesis. Son asuntos sobre los que Francisco quiere que se debata, pero que eso sí, los cardenales conservadores ya han tratado de marcarle los límites. Lo han hecho con una carta que acaba de hacerse pública, en la que le piden que fije su posición de manera que no haya cambios en la doctrina y que de forma que este sínodo pues solo se hable, pero no provoque ningún cambio sustancioso en la Iglesia, que por otro lado es en cambio lo que piden buena parte de los fieles. Bueno, mañana comienza ese sínodo y mañana también se publica un texto magisterial del Papa Francisco sobre la protección de la naturaleza. El contenido aún no se conoce, Darío, pero sí se han adelantado algunas líneas máximas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Así es, fue el propio Papa Francisco el que adelantó algunos de los contenidos de este texto, y también su nombre fue en un reciente encuentro con rectores de universidades latinoamericanas. Allí explicó que esta exhortación apostólica, es decir, un texto magisterial del Papa, se va a llamar Laudetur Deum, es decir, alabad a Dios, y viene después, 7 años después de la publicación de su encíclica Laudato Si, también dedicada a la cuestión ecológica. En este nuevo texto magisterial se espera que Francisco de alguna manera actualice su llamamiento para que protejamos el medio ambiente, y también su denuncia de que son precisamente los países ricos los que más están facilitando que se produzca este cambio en el clima, que por otro lado son los más pobres los que lo están pagando. Muchísimas gracias, Darío Menor Torres, desde Roma. Saludos. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. En Tailandia, un joven provisto de un arma de fuego mató a al menos 2 personas en un centro comercial de Bangkok. Otras 5 personas resultaron heridas. En el edificio había cientos de clientes cuando se produjo el tiroteo. El sospechoso, un joven de 14 años con problemas mentales, se encuentra detenido. Los bomberos de Indonesia luchan contra cientos de incendios en la isla de Sumatra. Algunas partes de la isla están cubiertas por una espesa niebla, por lo que se aconseja a la población que permanezca en casa. Indonesia está experimentando una grave estación seca causada por el fenómeno meteorológico El Niño. India ha pedido a Canadá que retire a decenas de diplomáticos en el plazo de 1 semana, según el Financial Times. Esto se produce después de que Ottawa acusara al gobierno indio de estar implicado en el asesinato de un líder separatista sikh en Canadá. India niega las acusaciones y ha prohibido los visados a los canadienses.
Y el Premio Nobel de Física 2023 fue concedido a Pierre Agostini, Ferenc Krauts y Anna Lullier por métodos experimentales que generan pulsos de luz de atosegundos para el estudio de la dinámica de los electrones en la materia. Así lo anunció este martes en Estocolmo la Real Academia Sueca de las Ciencias. Ferenc Krauts es considerado uno de los fundadores de esta rama de la física que se ocupa de periodos de tiempo tan pequeños que son difíciles de imaginar. Es conocido como el paparazzi de los electrones. Ferenc Krauts es un físico austro-húngaro que trabaja en el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica ubicado en Múnich. Los atosegundos, es decir, la trillonésima parte de un segundo, conforman su marco de investigación. Y es que en el microcosmos no solo las dimensiones espaciales son inimaginablemente pequeñas, sino también las temporales. Las capacidades de una cámara normal no superan los microsegundos, pero para observar el nivel subatómico se necesitan nuevas ideas. Y Krauts encontró la manera. Por medio de impulsos de láser logró fotografiar el movimiento de los electrones. Esta es su cámara. No podemos ver los electrones porque son increíblemente pequeños, pero sí podemos medir las propiedades de un pulso de luz láser de apenas unos atosegundos de duración y su interacción con el electrón que queremos fotografiar, por así decirlo, ya que éste deja su huella en el pulso. Así que si analizamos ese pulso de atosegundos, podremos conocer el estado del electrón en el preciso momento en el que se emitió. Krauts y su equipo ya habían establecido una plusmarca mundial hace años con la fotografía de atosegundos. Ahora ha obtenido el Premio Nobel de Física junto a Pierre Agostini y Anne Lullier. Por supuesto que para la mitad de la población, es decir, para las mujeres, es muy importante que haya más galardonadas con el Premio Nobel. Sobre en física, que es la categoría con menos premiadas. El trabajo de estos tres investigadores en física de atosegundos ayuda a comprender mejor los movimientos y propiedades de los electrones y podría contribuir a aumentar la potencia de cálculo de las computadoras. Y terminamos con tenis. El italiano Jannik Sinner dio la sorpresa al imponerse al número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, en semifinales del Abierto de China. El primer set estuvo muy disputado y no se resolvió hasta el tie-break por 7-6 a favor de Sinner. Sin embargo, en el segundo, Alcaraz cometió más errores que de costumbre, lo que su rival supo aprovechar, ganando el set por 6-1. Sinner, de 22 años, se enfrentará al ruso Daniil Medvedev en la final. Y con eso terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.